Bueno, cordial saludo, apreciados estudiantes. La siguiente es para socializar un ejercicio eh, de configuración por división de voltaje de transistores BJT. Aquí quiero hacer un comentario antes de iniciar y es en el libro guía o en el libro sugerido en el curso, el libro de Boylestad, hay una descripción sobre las ventajas y desventajas de cada una de las polarizaciones y la forma en la que se demuestran las fórmulas. En este ejercicio no vamos a demostrar la fórmula, simplemente vamos a aplicarla en un ejercicio y después vamos a simularlo. Aquí tenemos una configuración por divisor de voltaje que es una de las configuraciones más estables. Recordemos que este tema de las polarizaciones, uno de sus propósitos es tratar de que el dispositivo esté en la región de trabajo activa y no, digamos que evitar que él esté en saturación o corte, en la región de corte o la región de saturación. Eh, para este caso particular, tenemos un transistor con un beta de 100 o un voltaje de alimentación de 22 voltios, una corriente R1 de 39K o 39.000 ohmios, una corriente 2 de 3.9K o 3.900 ohmios, una corriente de colector de 10.000K o 10.000 de 10K o 10.000 ohmios y una resistencia de emisor de 1.500 ohmios. Cuando ya tenemos este circuito, lo que prosigue es, digamos que, aplicar las ecuaciones que son el resultado del análisis de la malla de entrada y de salida. Uno puede hacer, digamos que el análisis de la malla de entrada del circuito y la malla de salida y obtiene las ecuaciones, sobre todo las ecuaciones de la franja izquierda, las ecuaciones exactas. Si el estudiante deseara usar las ecuaciones aproximadas, que son las ecuaciones del bloque derecho, debido a que son más sencillas, el estudiante debe antes hacer una prueba, que es esta prueba que está aquí arriba. Hay una condición para poder utilizar el modelo aproximado. Específicamente la condición es que beta por la resistencia de emisor debe ser al menos 10 veces la resistencia R2, ¿sí? Aquí hay algo importante que mencionar. El estudiante debe entender que para este modelo de ecuaciones, R1 es la resistencia superior izquierda, R2 es la resistencia inferior izquierda, RC es la resistencia superior derecha y R es la resistencia inferior derecha. Entonces, si en su simulador, en su montaje, los nombres de las resistencias son diferentes, tiene que hacer, digamos que la comparación y tener en cuenta que al aplicar estas fórmulas, esta es la estructura de las resistencias en la configuración por división de voltaje. Al hacer la prueba con los valores para este ejercicio en particular, nos damos cuenta que evidentemente 150.000 es mayor que 39.000, por lo tanto la condición se cumple y podemos proceder a utilizar las ecuaciones de aproximación. Entonces, partiendo de las ecuaciones de aproximación y de los valores de nuestro circuito, recuerde que el voltaje base emisor es 0.7 voltios. Estamos trabajando con un transistor que se asume de silicio. Recuerde que a la final un transistor es una contraposición de diodos. Por lo tanto, el voltaje de polarización de sus junturas está en relación con el voltaje de polarización de los diodos. Partiendo de estos valores y de las fórmulas anteriormente mostradas, simplemente se hace el cálculo. El voltaje de base sería 2 voltios. El voltaje de emisor sería el resultado del voltaje de base menos el voltaje base emisor, da 1.3 voltios. La corriente de colector es aproximadamente, ojo con esto, esto es aproximado. La corriente de emisor, eso nos da 0,867 miliamperios. El voltaje colector emisor, que es muy importante, pues recuerden que digamos que es una especie de voltaje de salida y de alguna manera nos dice si estamos trabajando en una zona de operación o si estamos en corte o en saturación. Hablamos que BCC menos la corriente de colector por la serie de la resistencia de colector más la resistencia de emisor nos da un voltaje de 12.03 voltios, ¿sí? Entonces, ya una vez hicimos este análisis y tenemos todos nuestros valores, que simplemente fue aplicar el modelo aproximado, nosotros lo que vamos a proceder a hacer es digamos que saltar a nuestro circuito.
Aquí yo tengo Multisync Online. Recuerden que Multisync Online es gratuito con la cuenta institucional. Y yo simplemente primero hago un montaje. Ambos montajes son el mismo montaje, simplemente que el de la izquierda está pensado en hacer la simulación DC o analizar los voltajes y corrientes en DC del circuito. Entonces, tenemos que en Multisync Online, tenemos que acá en dispositivos, nosotros podemos contar diodos, amplificadores operacionales, resistencias y transistores. Nosotros tenemos un transistor típico Q1. Este transistor es un transistor BJT con un beta de 100. Nosotros este beta lo podemos modificar, lo podemos variar perfectamente. Yo puedo darle doble clic sobre el nombre y me aparecen todos los parámetros del modelo, ¿sí? Todos los parámetros del modelo me salen a disposición. Pero si yo simplemente quiero modificar beta, acá puedo modificarlo, ¿sí? Entonces, bueno, eso es presente, como para tener presente este proceso. Posteriormente, tengo mi resistencia. Yo aquí puedo colocar las resistencias y asimismo modificar su valor, ¿sí? Y mi fuente de alimentación de 22 voltios que la puedo encontrar eh, acá en la pestaña de fuentes o de fuentes de todo tipo. Recordemos siempre colocar la tierra. Entonces, digamos que inicialmente yo voy a medir voltaje. Entonces, tomo aquí el medidor de voltaje importante cuando yo lo coloco acá en el circuito. Cuando yo lo coloco acá, mire acá. Importante que aquí me está indicando de que yo puedo colocar un medidor. Si trato de colocarlo en la parte gris, que es la parte que corresponde al transistor, no me va a marcar. Tiene que colocarlo acá. Y como estoy, digamos que midiendo un voltaje en DC o en directo, se recomienda indicar cuál es la referencia, ¿sí? Yo voy a tratar de medir el voltaje entre el nodo de colector y el nodo de emisor. Con eso va a tener el voltaje colector-emisor. Posteriormente voy a colocar unos medidores de corriente. Aquí voy a medir la corriente de base. A diferencia de otros simuladores que te piden abrir el circuito para colocar el medidor de corriente, Multisim no. Simplemente colocas el medidor donde quieres medir la corriente y él te va a tomar la respectiva medición. Entonces, listo, aquí vamos a medir la corriente de colector y vamos a simular. Listo, ya que estamos simulando y vamos a empezar a ver. Efectivamente, la corriente de colector nos dio 12.85 voltios. La corriente la corriente de base nos dio 7.94 microamperios, ¿sí? Y la corriente de colector nos dio 794 microamperios. Eso es aproximadamente 0.8 miliamperios. Recordemos que el factor de conversión es importante. Si nosotros miramos nuestros valores, nos estamos dando cuenta de que la corriente de colector nos está dando un poquito más baja. Nos está dando aproximadamente 0,067 miliamperios más baja y que el voltaje del colector nos está dando más alto. Hay que tener en cuenta que esa posible situación o esa situación se puede presentar, puede llegar a suceder eh, cuando el beta, cuando el voltaje base emisor varía, y eso puede variar, digamos que los cálculos de nuestro circuito. Acá una pequeña variación puede modificar, pero a nivel general está dentro de un rango aceptable. Una vez yo paro la simulación, sería interesante o lo dejo como un ejercicio interesante, medir el voltaje base emisor y darme cuenta cuánto es ese voltaje. Y nos estamos dando cuenta que ese voltaje, no me alcanza a ver por el, listo, nos está dando un aproximado de 0,768 voltios, ¿sí? O 768.2 milivoltios. Entonces, no es exactamente 0.7. Eso también puede estar afectando las mediciones
o más bien los resultados teóricos, ¿sí? Como sugerencia al estudiante, usted puede tomar este voltaje base emisor y reemplazar las ecuaciones en vez de trabajar 0.7 y trabajar este para ver si se aproxima más el resultado. Bueno, posteriormente, tenemos acá el mismo circuito con una diferencia y es que acá tenemos un capacitor, tenemos otro capacitor y tenemos una señal adicional sinusoidal de entrada que encontramos acá en source, lo buscamos AC voltage y nos vemos que es una señal de 60 Hz a 3 voltios pico. Es importante, yo también le puedo dar doble clic aquí a la señal y él me dice voltaje, voltaje pico, ¿sí? Podemos trabajar voltaje pico de 3 voltios. Si es un voltaje pico de 3 voltios, eso implica que al ser una señal periódica simétrica, nos da un voltaje pico a pico de 6 voltios, ¿sí? Y tenemos una frecuencia de 60 Hz. ¿Listo? Para este caso, yo lo que quiero ver es o comparar el voltaje de entrada versus el voltaje de salida. En este caso particular, vamos a tomar este voltaje, esta prueba de referencia 2 y esta prueba de referencia 1. Estos medidores que están acá, el 2 azul para la señal de entrada y el 1 para la señal de salida, digamos que en ambos casos nos va a dar digamos que los voltajes. Yo corro la simulación, pero aquí nos está dando los parámetros, voltaje pico a pico de salida. Vemos que es un voltaje de 20.98, casi 21 voltios de salida, cuando el voltaje de entrada es 6 voltios. ¿Sí? Fíjense que también el voltaje RMS varía, ¿sí? Obviamente. Eh, pero si nosotros no queremos simplemente tomar la medición, sino que queremos ver la gráfica, acá la vamos en Grapher y acá en Grapher me aparece efectivamente la señal de entrada en azul y la señal de salida. Entonces, vemos que hay una amplificación o una señal de salida con un valor mucho más elevado que la señal de entrada. Es importante que acá el estudiante haga un análisis detallado de por qué está pasando eso. Eso hace parte de hacer el ejercicio. Pero bueno, digamos que se cumple el objetivo. Entonces, importante acá nuevamente, vamos a utilizar digamos que los mismos medidores, pero variamos la configuración para que, digamos que nos dé una señal periódica, que es lo que estamos trabajando, y mostrar la señal de salida. Con eso creo que podemos trabajar las diferentes simulaciones de los diferentes circuitos.